Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Para que lo hagan. Pero hoy es un día de buenísimas noticias. Yo estoy feliz porque se cumple mi pronóstico y mi frase favorita, esa de tiempo al tiempo. ¿Y por qué le digo esto? Bueno, pues porque este 5 de noviembre del 2024 millones de estadounidenses se van a dar cuenta que no votaron por un político. Y esto no es un alegato ya trampista ni nada que tenga que ver con esto. Oiga, pero al César lo que es del César. Ese 5 de noviembre hubo millones de estadounidenses que no votaron por un político, sino que votaron por una esperanza. Votaron por una promesa, votaron por un rumbo, por la posibilidad de recuperar lo que este país había representado, que es orden, respeto, justicia, soberanía. Y hoy, medio año después de esas elecciones, esa esperanza yo creo que no ha sido traicionada. Al revés, yo creo que se está fortaleciendo. Se han puesto semillitas que poquito a poco ya comienzan a germinar. Lo que está ocurriendo en la administración Trump, sin embargo, no es una casualidad. Yo creo que es la consecuencia directa de lo que millones pedimos en las urnas y estamos viendo cumplirse paso a paso. Quizá con una agenda que es meteórica, quizá hay muchas personas que no se dan cuenta de este ritmo vertiginoso donde están ocurriendo las cosas y sobre todo nos tenemos que pellizcar para darnos cuenta que lo que habitualmente hacen los políticos, todos de un lado y de otro, es prometer y en muy pocas ocasiones cumplir. Y sin embargo esta administración, oiga, está cumpliendo la promesa que se hicieron en los rallies de campaña y se están cumpliendo además las promesas de poner América primero. ¿Y cómo lo están haciendo? Bueno, primero dando donde más duele y tratando de ayudar donde más duele, que es el bolsillo del pueblo. Ya hemos visto cómo poco a poco esa canasta básica se empieza a estabilizar. Ya hemos visto también cómo la gasolina está empezando a bajar y hoy se ha hecho y se ha dado un paso que a mí me parece que es prioritario. Estoy segura que ustedes cuando me escuchen van a estar de acuerdo conmigo y es que el presidente ha firmado una orden ejecutiva que va a marcar un antes y un después en el sistema de salud. Y estoy hablando de entre un 30 y un 80% en el precio de los medicamentos recetados. Es inverosímil, es vergonzoso, es absurdo que en lo que ha sido la nación más capitalista del mundo, todavía nosotros, el gobierno federal, tuviera que estar pagando hasta el 80 y 90% más que en otros países del mundo por un mismo medicamento. Y esto realmente no puede seguir así. Se tienen que aplicar ese principio de nación más favorecida, esa estrategia en la que Estados Unidos exige pagar por las medicinas lo mismo que en los países donde se paga la menor cantidad del mundo. Y así de claro, durante décadas los estadounidenses hemos tenido que pagar, como les digo, hasta 10 veces más que en Europa, por ejemplo, o que en Latinoamérica por el mismo medicamento. Le voy a poner un ejemplo. Una persona diabética, aquí en Miami o en Ohio, tiene que gastar $600 mensuales por insulina. ¿Sabe cuánto cuesta en mi país, en España, esa misma insulina, la misma marca, la misma insulina? $38.50 de euro. O sea, la diferencia es tan bochornosa que por eso se ha hecho ese negocio de las medicinas genéricas y de las medicinas y la gente que va a viajar. Usted sabe que a mí cuando yo voy a Europa a veces, y le va a resultar gracioso, en lugar de pedirme que les lleve un abanico o unas castañuelas o un jamón, no, a mí me dicen que les traiga amoxicilina o que les traiga cualquier medicamento que aquí vale 5 y 6 veces más. Y eso de verdad tenía que parar. Porque el problema no está en las medicinas, ni siquiera a veces en los laboratorios. ¿Sabe dónde radica el problemita este? En los lobbies. En todas esas gentes que el gobierno federal es el que más medicinas compra. Bueno, pues el precio lo ponen los lobistas. Y eso tiene que acabar. Tiene que acabar ese intermediario entre el laboratorio, entre el público, porque no se vale, como les digo, que una persona que no puede llegar a final de mes, que además es diabético, tenga que pagar $600 por una insulina que vale 38. Así que hoy el presidente lo ha dicho muy claro a la gran industria, con la salud del pueblo no se va a seguir jugando. En segundo lugar, ha habido una buena noticia porque
América sigue estando primero y también para nuestros veteranos. Por años hemos visto cómo los fondos federales se destinaban a cubrir viviendas para los inmigrantes ilegales, mientras que muchos veteranos, muchos de los nuestros, los mismos que defendieron nuestra bandera con honor, tenían que dormir en las calles. Bueno, pues hoy eso también va a cambiar. Donald Trump ya ha anunciado la construcción del primer gran centro nacional para los veteranos sin hogar, financiado con dinero que antes se destinaba a la inmigración ilegal. Y ha dicho una frase que yo la he querido anotar acá. Dice, es hora de cuidar primero a los nuestros. Y creo que ahí radica todo, señores. Él tiene razón, porque un país que no honra a sus héroes realmente no merece llamarse grande. Pero Estados Unidos sí lo es, y con este gobierno, bueno, al menos está poniendo esa semillita para que germine, para que florezca y se pueda comportar como tal. Después, la gran noticia es que estamos recuperando esa posición en el escenario internacional. Mientras muchos estaban burlando cuando la administración Trump decía que iba a hacer respetar a América en el mundo y que iba a negociar con los grandes bloques que en estos momentos estaban en guerra y que pondría orden donde otros solamente habían ofrecido discursos, hoy creo que los hechos, específicamente hoy, están hablando por sí mismos. China y Estados Unidos han llegado a un acuerdo histórico para reducir esos aranceles bilaterales. Washington va a pasar del 145% al 30% en algunos productos claves. Y Pekín del 125% al 10%. ¿Cuál es el resultado? Bueno, ya lo hemos visto esta mañana, todas las bolsas del mundo han abierto al alza, han subido. Wall Street, Tokio, Londres, Frankfurt, una ola de optimismo porque vuelve el comercio, pero sin ese entreguismo. Y esto no ha sido sumisión, ha sido estrategia. Esa estrategia en la que muchos no confiaban. Decían, no, una guerra comercial, lo que nos va a afectar, se han caído las acciones, ¿en qué hora? Bueno, aquí está el resultado, tiempo al tiempo. En los procesos de negociación no se puede esperar, bueno, es como la jardinería, usted planta la semilla hoy y no puede esperar que mañana la florecita esté para cortarla y entregársela a su amada. Tiene que estar esperando poco a poco a que las cosas se vayan dando. Así que creo que Trump está haciendo ese tipo de negocios de la forma que mejor sabe hacer, como un negociante. Y además, en Europa se ha dado también una grandísima buena noticia, y es que Putin ha propuesto reunirse directamente con Zelensky en Estambul. Y ha sido una propuesta que era totalmente impensable hace tan solo unos meses, hace unos años, pero está impulsada por esa presión internacional que restauró Estados Unidos. Y de hecho ustedes lo van a escuchar después. Pedí cortar una parte en la que Putin dice que está dispuesto a negociar a comenzar esas negociaciones en Turquía, y que él va a ir a Turquía este próximo 15 de mayo, jueves, y que lo va a hacer sin condiciones. Y por otro lado tenemos a Zelensky, que dice que está dispuesto también a negociar ese fin de la guerra con Rusia, que está dispuesto a ir a Estambul este próximo 15 de mayo, jueves, que allí estará. Y cuando termina su discurso dice, impulsado por nuestros socios, encabezado por Estados Unidos. Es decir, vuelve a darle también esa prioridad a Estados Unidos después de un momento donde no fue tan fácil esa relación con el presidente Trump. Pero esto va, obviamente, a abrir la puerta a una desescalada histórica en un conflicto que ya ha costado cientos de miles de vidas. Y la gran noticia también, porque yo les he dicho que hay días donde uno tiene que abrir la pastelería y que esto sean todo buenas noticias. Bueno, hoy han sido todas buenas noticias, menos la lluvia, aunque también hace falta para el campo. Pero bueno, Hamas ha decidido liberar al último ciudadano estadounidense retenido en Gaza. Estoy hablando de Ethan Alexander. Es un joven con doble nacionalidad que llevaba meses en manos del grupo terrorista, y esto, señores, no ha sido coincidencia. Es el retorno de un liderazgo estadounidense que no se arrodilla, pero que tampoco abandona la mesa ni su promesa de proteger a cada estadounidense, esté donde estés. Y todo esto mientras los sectores más radicales del Partido Demócrata, tristemente, pues intentan seguir poniendo zancadillas a estos procesos y se siguen comportando, y ahí está lo lamentable, no como oposición, sino como un partido herido y no como americano. Lo que hemos visto en Newark
este fin de semana, donde las cámaras captaron a alguno de esos legisladores demócratas empujando a los agentes de ICE, tratando de entrar a uno de esos centros de detención de inmigrantes ilegales, no solamente es lamentable, sino que en una democracia impulsado por los que tienen que ser los primeros que protejan el orden y protejan además a los individuos. Aquí no estamos hablando, los que están ahí detenidos, muchos de ellos no son santas palomas, son criminales convictos. Y sin embargo, pues han llegado pues a arriesgarse a... Estoy hablando con ustedes y estoy viendo justo nuevamente esas imágenes en una de las cámaras. Eso de verdad no debería producirse. Así que hoy América vuelve a ser respetada dentro y fuera de sus fronteras. Han bajado los precios de las medicinas o van a bajar los precios de la medicina. Se honra a los veteranos, se recupera la economía, se disipan los conflictos globales, se liberan rehenes. No son promesas de papel, son hechos firmados con tinta, con ley y con coraje. Comenzamos. Titulares de Buena Fuente. Trump anuncia una orden ejecutiva para reducir los precios de los medicamentos recetados en Estados Unidos hasta un 80%. La medida busca aliviar la carga financiera de los ciudadanos por ese desorbitante pago de las medicinas y es parte de su plataforma de campaña para las elecciones de noviembre. Tras las intensas negociaciones en Ginebra, Estados Unidos y China han pactado una reducción significativa de los aranceles durante 90 días. Estados Unidos disminuirá sus aranceles sobre productos chinos del 145 al 30%, mientras que China reducirá sus tarifas sobre los bienes estadounidenses del 125 al 10%. Además, se ha establecido un mecanismo permanente de diálogo para evitar futuras escaladas comerciales. Y a ese respecto suben las bolsas de todo el mundo tras el acuerdo entre Estados Unidos y China para reducir los aranceles. Los enviados de Trump y Xi Jinping anunciaron una reducción de aranceles durante 90 días a partir de este 14 de mayo tras los progresos sustanciales en esas reuniones de Ginebra. Finalmente fue liberado el rehén estadounidense israelí Edan Alexander, capturado durante el ataque del 7 de octubre del 2023. Había estado retenido por más de 580 días. La liberación se produce en medio de las negociaciones y presiones para resolver la situación de los rehenes en Gaza. India y Pakistán acuerdan también un alto el fuego tras la escalada militar después de una breve pero intensa confrontación iniciada el 7 de mayo. El conflicto se desató tras un ataque en Pahalgam que dejó 26 civiles muertos, lo que llevó a India a lanzar la operación Sindoor contra los objetivos de Pakistán. El cese de las hostilidades ha sido facilitado por la mediación internacional con Rubio a la cabeza y busca evitar una escalada mayor entre dos potencias nucleares. Putin propone reanudar las conversaciones directas con Ucrania este próximo 15 de mayo en Estambul. Zelensky ha aceptado la propuesta, pero coincidió en que su participación a la implementación de un alto el fuego completo desde el día de hoy, desde hoy lunes. La comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea, ha respaldado la exigencia de una tregua como paso previo a las negociaciones. El Departamento de Homeland Security asegura que los arrestos aún están sobre la mesa después de que los demócratas de la Cámara de Representantes de Nueva Jersey fueran captados en cámara asaltando las instalaciones de ICE. Las nuevas imágenes publicadas en X muestran, por ejemplo, al representante Lamoncia atravesando a los funcionarios de ICE a empujones en la puerta de la prisión. Estados Unidos cierra la frontera sur a las importaciones de ganado para detener una propagación de moscas mortales. La secretaria Brooke Rollins ha dicho que la última vez que esta devastadora plaga invadió Estados Unidos, la industria ganadera tardó 30 años en recuperarse. Dos generales financiados con el oro venezolano están al frente de la persecución ahora a María Corina Machado. Los generales están identificados como Jesús Rafael Ferreira García, exsecretario de la Misión Permanente ante la ONU en Viena, y Edgar Alfonso Colina Reyes, jefe de Seguridad Ciudadana del Estado de Bolívar. León XIV confirmó cuál será el primer viaje de su papado. Se está preparando. Se trata de un compromiso pendiente de la gestión de Francisco, que había manifestado su intención de asistir al 1700 aniversario del Concilio Cristiano de Nicea en Turquía.
El Reino Unido exigirá 10 años de residencia legal a los extranjeros que quieran aspirar a la nacionalidad británica. El primer ministro, Keir Starmer, ha presentado este lunes un nuevo paquete de medidas para frenar lo que ha calificado como una migración descontrolada. Vivir en este país es un privilegio que hay que ganar y respetar, aseguró. Asesinan a Yesenia Lara, la candidata de Morena a la alcaldía de Techispec, en Veracruz. El ataque contra la candidata ha dejado 4 fallecidos y 3 heridos, según la gobernadora. Y ya el próximo mes, los comisionados de la ciudad de Miami podrían votar para darse a sí mismos y al alcalde Francis Suárez un año extra en el cargo, moviendo las elecciones de noviembre 2025 al 2026. El fiscal de la ciudad, George Washington, ha confirmado al Miami Herald que la comisión de la ciudad tiene la autoridad para adelantar las elecciones un año en lugar de pedir lo que debería ser la aprobación de los votantes. Y es hora de sacar el paraguas. Intensas lluvias y tormentas están marcando el inicio de la semana en Miami. El sur de la Florida enfrenta una semana con un inicio lluvioso y el riesgo de inundaciones a partir de este lunes. Las autoridades ya han emitido alertas y han pedido precaución.